Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a una nueva entrega del programa Conciencia Electoral, un espacio dedicado para dar a conocer a los candidatos a la Asamblea Nacional por la provincia de Santa Elena. Esta noche tendremos como invitados en la primera parte al coronel en servicio pasivo, doctor Carlos Orbes Fiallos, coordinador del Observatorio Ciudadano y Control Electoral de la provincia de Santa Elena y presidente del Comité Cívico de Salinas. Luego contaremos con la participación del candidato a la Asamblea Nacional por la provincia de Santa Elena, abogado Ronnie Altafulla Rojas, por el movimiento Unión Ecuatoriana Listas 19, de quien conoceremos acerca de su perfil personal, profesional y político. Invitamos a quienes se unen a esta transmisión a realizar sus preguntas a los entrevistados. A continuación, tendremos a nuestro primer entrevistado en esta noche, que es el doctor Carlos Orbes Fiallos, coronel en servicio pasivo de la Policía Nacional. Estimado Carlos, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas noches. Gracias por aceptar una vez más esta invitación. Buenas noches, Olguita. Gusto en poder compartir nuevamente, cruzar ideas, vertir información a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de este medio. Estimado doctor, hay una serie de consultas que son necesarias ir realizando e ir solventando. Si bien es cierto, hay esta creación nueva, este nuevo conjunto de ciudadanos que se han reunido para crear este observatorio a nivel nacional, del cual pues, usted coordina todo lo que tiene que ver con la parte de la provincia de Santa Elena. Sin embargo, a mí me gustaría que un poco conversemos qué es ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Electoral que se creó también hace algún tiempo y que ha venido de alguna manera actuando. Sin embargo, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué es necesario crear un observatorio ciudadano electoral en este caso? Olguita, yo voy a hacer una opinión de orden muy personal. Cuando se crean este exceso de observatorios, veedurías, es porque de alguna manera las instituciones o los gobiernos de turno lo que quieren hacer es ir controlando las acciones de corrupción. Esto se crea por la desconfianza que los ciudadanos ecuatorianos tenemos sobre nuestras instituciones. Lamentablemente, muchas de nuestras instituciones del Estado están deslegitimadas. Si nosotros nos vamos a las encuestas que hace Sedatos hace pocos meses atrás o hace pocos días atrás, mire, no podemos ocultar esas verdades, pero en la consulta esta de la credibilidad política, el 85% de los ciudadanos ecuatorianos no confían en la institución encargada del sistema electoral. El 85%. Estamos viendo que igual la Asamblea Nacional tiene el 2% de aceptación. Esto de hecho va a afectar a la población si consideramos que se puede dar un alto nivel de ausentismo. El 58% de la población consultada dice que por ellos no se acercarían a depositar su voto. Eso es muy grave, eso afecta a la democracia. Pero lamentablemente hay organizaciones o movimientos políticos que se aprovechan de este mal momento que está viviendo el país y tienden a que nuestra sociedad se transforme en algún momento en la oclocracia. Si me permite, Olguita, definirle la oclocracia para los ciudadanos que de repente no puedan o no conozcan, paso a indicarles lo más rápido posible. La oclocracia es la degeneración de la democracia. En la democracia gobierna el pueblo. En la oclocracia gobierna la muchedumbre, gobierna la gente que en muchedumbre que no tiene una orientación, no posee un horizonte, y esa es una de las degeneraciones que es muy probable lo que está pasando en Venezuela, que Ecuador, si no piensa bien en su voto, vamos a caer en eso. Y uno de los canales conductores de la oclocracia es lo que estamos viviendo actualmente el país, con candidatos para presidentes, candidatos asambleístas, que están hablando cualquier cosa, mienten, hacen ofrecimientos que muchos de ellos no se va a poder cumplir.
están ganando adeptos a través de eso. Pero yo creo que el ciudadano ecuatoriano, el ciudadano común, ya se está dando cuenta de esto. No es posible, Olguita, que un candidato venga a decir que al momento que estuvo un debate le han puesto algo en el café y creo que es escopolamina. O sea, qué grave, ¿hasta dónde esas expresiones pueden llegar de un candidato? No se olvide, Olguita, que nosotros como observadores hemos elaborado informes, hemos enviado fotografías de lo que está pasando en la provincia en la cual estamos nosotros trabajando. Se enviaron fotografías en la que consta la imagen de una persona que está en calidad de prófugo, que estuvo en algún momento gobernando el país. Eso legalmente no procede. Lo que nosotros hacemos desde el aspecto legal, dice la ley orgánica electoral que no pueden hacer ofrecimientos de orden económico, regalos, pero lo están haciendo. Nosotros ya hemos informado. Esto ya es de conocimiento general, pero nosotros estamos evidenciando en fotografías, en documentos, en lo que está pintado, las pintas que están en las paredes. Eso estamos informando a Quito y al final nos va a tocar hacer un informe como observadores. Entonces, de ese tipo de cosas no podemos permitir los ciudadanos ecuatorianos que se viole la normativa, que abusen de la inteligencia de los ecuatorianos. Los ecuatorianos somos muy racionales, pero hay un momento en que esto tiene que ponerse un fin. No es posible que se estén dando este tipo de cosas a estas alturas. Por eso, esto incrementa la desconfianza en las instituciones, la desconfianza en los partidos políticos. Mire, hablando de los partidos políticos, en las encuestas que hace Ceratos, 3 de cada 10 ecuatorianos confía en los movimientos y en los partidos políticos. 3 de cada 10. Los otros 7 no confían. Entonces, si nosotros hacemos una cuenta muy simple y sencilla, el 33%, el 27.7% de la población es la que nos impone presidentes, alcaldes, prefectos. Eso es muy grave. Eso es muy grave. Entonces, algo tenemos que hacer. A través de esta veeduría, de este observatorio, lo único que queremos hacer es de alguna manera garantizar la transparencia en las elecciones aquí en la provincia. Es un trabajo muy duro. Se ha incrementado el numérico de personal. Olguita, antes de ayer tuvimos una reunión muy importante con un grupo de mujeres, fabulosas, un grupo de mujeres pertenecientes al Cantón Libertad. Cuando me invitaron, me quedé sorprendido porque eran como 25 mujeres y siguen creciendo. Mujeres que al momento que tuvimos el diálogo, están expresando lo mismo que le estoy expresando. El cansancio, el hartazgo de decir ya no confío en nadie, no es posible que vengan a maltratarnos, que nos crean que somos tontos. Mire, a ese extremo llegamos. Entonces, estas personas con las que nos reunimos están colaborando para nosotros en las acciones de observatorio, poder informarnos y nosotros acudir donde tengamos en ese momento que trasladarnos. Olguita, esto es únicamente una acción cívica, patriótica, no cobramos nada, no tenemos ningún afán de que mañana o pasado esté lanzándonos a candidatos. Esto es un compromiso, porque nosotros como observadores lo que tenemos es que ser objetivos, imparciales, transparentes, tenemos que ser neutros y respetar la legislación existente. Doctor Orbe, hay una serie de temas que usted ha tocado precisamente en esta conversación y que verdaderamente cada vez causa mucha más preocupación. Mucha más preocupación en torno a que, primero, la desconfianza ciudadana. Por otro lado, están los grupos políticos haciendo pues lo que a bien pueden para ganar esos espacios políticos en esta nueva carrera electoral. Hay por el otro lado, hay temas relacionados con lo que usted menciona, secreto a voces que nadie los menciona porque lamentablemente no saben hacia dónde ir y con quién tratar ciertos temas. A lo mejor si la gente va hacia el observatorio, y de hecho ha sido así cuando se ha visto temas relacionados, por ejemplo, con la campaña electoral,
y el hecho de que en esa campaña no solamente esté el candidato, sino que se muestre rostros de otras personas que no son candidatos para empezar. Y segundo, que tienen situaciones ya con la justicia del Ecuador. Eso tiene que resolverse primero para que puedan hacer cualquier acción posteriormente. Por otro lado, de acuerdo a lo que usted menciona, ese bajísimo porcentaje que existe de gente que todavía cree, y que en todo caso lo que más se ve y que se prepondera es precisamente la cantidad de personas que ya no creen en este tema. Sin embargo, mucho se habla de que cuando usted menciona a alguien por quién vas a votar, le dice voy a votar nulo. Esa es otra de las situaciones que se está generando y no se está dando cuenta la ciudadanía que al momento de hacer una votación blanco o nulo está de alguna manera contribuyendo a lo que no quiere, que es que de pronto haya alguna posibilidad incluso de un posible fraude electoral que se está escuchando mucho en estos últimos días, ¿no? Entonces, estamos a las puertas, prácticamente a 2 semanas de ya tener las elecciones. ¿Cómo ha sido el comportamiento entonces de este Observatorio Nacional, pero sobre todo a nivel local? ¿Cómo ha sido el movimiento? ¿Se han acercado ustedes a las autoridades locales? Y, por ejemplo, ¿qué pasó con ese simulacro que se hizo recientemente, creo que fue el día domingo pasado, ese simulacro del fin de semana, en donde se hizo de alguna manera ese simulacro para ver de qué forma se van a desenvolver las acciones del día de las elecciones? Acuérdense que no solamente estamos para cuidar el voto, sino que adicionalmente a cuidar el voto tenemos que cuidar la salud, que incluso es lo primero. Entonces hay una serie de situaciones que sería bueno que nos vaya puntualizando para saber cómo avanza el observatorio y sobre todo que la gente que nos está mirando, que nos está siguiendo en este momento, sepa que hay una agrupación y que a la cual también se puede unir, ¿no? Que es importante también porque tengo entendido se necesita mucha gente que pueda en su momento también observar y poder dar a conocer para sobre la marcha ir haciendo los ajustes del caso, ¿no? Porque es alarmante lo que está pasando y yo tengo que hablar con datos, tengo que hablar con cifras para que de alguna manera se entienda, porque es la mejor forma de poder comunicarnos. Las ciencias sociales se basan en datos y en cifras, ¿sí? Mire, Olguita, los votos nulos cuentan. Alguien por ahí decía que se suman al voto del ganador. Eso es falso. Los votos nulos, de acuerdo al artículo 147 de la Ley Orgánica Electoral, dice que se suman los votos nulos. En el caso de que los votos nulos superen al triunfador, se anula el triunfo y se llama o se convoca nuevamente a un nuevo proceso. Lo que preocupa es la indecisión del voto, que es muy alta. Hasta el mes de noviembre del año pasado, de acuerdo a ese datos, estaba en 33.2% la indecisión del voto. Sumado a la indecisión por el peligro de contagio, que es de esta otra cifra, llega al 21%. Entonces, si sumamos esto, estamos hablando de que existe más del 50%, el 53% de personas que tienen la indecisión del voto, que de alguna manera puede transformarse en un voto nulo. Eso es lo que hemos venido acumulando durante todo este largo tiempo, específicamente de estos 14 o 15 años, de 15 a 14 años hacia atrás. Es lo que se ha venido acumulando. Eso es muy peligroso para una democracia. Entonces, aquí tenemos que entender algo. El sujeto político no es el individuo, Olguita. Yo le escuchaba a alguna persona que en algún momento le tocó gobernar el país. Él hablaba de los sujetos políticos. El sujeto político no es el individuo. El sujeto político es del pueblo. Entiendan, por favor. Son principios básicos que los políticos deben conocer. El poder que el pueblo le otorga a la persona que llegó a ganar a través de un voto, es el poder que el pueblo le presta para que él pueda beneficiar y pueda llegar a ese pueblo a conducirle y proporcionarle lo que llaman ahora la felicidad, ¿sí? Que Aristóteles, hace muchos años atrás, hace siglos atrás, él hablaba de la vida buena. En la administración anterior se hablaba del buen vivir, ¿sí?
y se hace una invocación que es parte de la cosmovisión andina. No, esto es de mucho tiempo atrás, es la esencia de la política. La política es para servir, no para servirse. A mí me causa sorpresa de un alcalde, no de esta provincia, por supuesto, aclaro, no es de esta provincia, es de un cantón del centro sierra de nuestro país, en la que dice, yo tengo 158 millones que son míos para hacer obra. Mire, ¿hasta dónde llega? Por ahí escucho que la máxima autoridad de aquí del cantón es de tal o cual persona. Están equivocados. La máxima autoridad es del soberano, es del pueblo organizado, el pueblo que les dio el voto y les llevó allá. Entonces, tenemos que hacer una transformación del pensamiento de mucha gente. No es posible, miren, algunos candidatos es muy agradable de escucharles, Olguita, porque son coherentes su exposición, sus principios, sus planes de trabajo, pero hay gente que están ofreciendo la pena de muerte. Hay candidatos que están ofreciendo el porte y uso de armas. ¡Qué barbaridades, por favor, Olguita! Hay que recordarles a estos candidatos que el Ecuador es un país adherente a un subestado llamado Naciones Unidas, en donde estos estados, Naciones Unidas, está luchando a favor de los derechos, y pensar en una pena de muerte en cadena perpetua es un retroceso en derechos. Igualmente, en el tema de armas, Naciones Unidas, desde el año de 1986, están empeñados en desarmar a la población civil. Y escucho a candidatos a presidentes, escucho candidatos a asambleístas hablando del porte de armas, que sí está bien, por favor. Entonces, no es posible que llegue a ese nivel de candidatos a estar en el poder que el pueblo les otorga y le pone sus manos para que puedan administrar. Por eso es el país que está donde está, lamentablemente. Hoy es la oportunidad que los ciudadanos ecuatorianos tenemos de que nuestro país se conduzca por lo que el legado que queremos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, Olguita. Yo no quiero dejar un país que estemos próximos de hacer Venezuela, donde la autocracia venga a gobernar. No queremos ser lo que está viviendo Argentina. Por favor, veamos los datos de lo que está pasando en Argentina. Ecuador estamos por lo que estamos dolarizados. Y esto no, alguien me dirá, pero ese no es un tema del observatorio. Sí, pero estamos haciendo una invocación a que el pueblo piense y pueda decidir con el voto, pensando en nuestros hijos y en nuestros nietos, que tenemos que dejarles un futuro mejor. Sí, Carlitos, definitivamente hay mucha preocupación en torno a lo que tiene que ver con la provincia, cómo avanzan los trabajos, cómo avanza el grupo que está en este momento realizando los contactos. Sé que están bien organizados, que han ido a hacer una visita precisamente al delegado del Consejo Electoral Provincial. ¿Cómo los recibió? ¿Cómo están actuando en todo caso desde el CNE junto con, no junto con el observatorio, pero sí en conocimiento de que el observatorio existe y que está en este momento viendo y haciendo pues sus observaciones precisamente en torno a todo lo que va aconteciendo? Vemos que efectivamente ha tomado cartas en el asunto en torno, por ejemplo, a la propaganda electoral. Se ha hecho ver que hay algunas cosas que no están bien. Y por otro lado, díganos de qué forma también otras personas pueden ser parte de este observatorio. Sí, Olguita, efectivamente la semana pasada tuvimos el primer acercamiento, la primera reunión con el delegado provincial del Consejo Electoral, el licenciado Giovanni, Bonfanti Jadwe. Fue una reunión muy cordial. Se escuchó nuestra presentación. Le hicimos una presentación de cada uno de los ciudadanos que estamos conformando esto. Fue muy claro el tema en indicarles que ninguno de los que estamos ahí presentes pertenecemos a ningún movimiento ni ningún partido, por un principio que está claramente establecido en la resolución PL-CN _2-28-1-2019. Esta resolución fue de la última administración del Consejo Nacional Electoral del año enero del 2019,
en la que se emite el reglamento del observatorio electoral. Este observatorio, Olguita, no es que es únicamente provincial. Yo les comenté la vez anterior que es una organización a nivel nacional que está siendo dirigida por ciudadanos que yo considero tienen la suficiente capacidad ética y moral para estar dando la cara. Sí, entonces ahí está el doctor Francisco Huerta, está el doctor Simón Espinosa, está el coronel Mario Pazmiño, y mire, está integrada, últimamente se integró una gran mujer, la que fue en un momento fiscal general, la doctora Mariana Yepes, está otra ciudadana, una luchadora social, que es Cristina Vinuesa, está el doctor Mauricio Gándara, ex ministro de Relaciones Exteriores, ministro de Gobierno. Entonces son referentes de la ética y de la moral que debe tener un político, ¿no? Y ese es el perfil que se ha buscado en cada una de las provincias, y para nosotros estar en este observatorio, uno de los requisitos para ser debidamente, se nos entregue las credenciales, seamos acreditados, se nos hizo una prueba a cada uno de nosotros de que no pertenecemos a ningún partido, de que no tengamos inconvenientes con la justicia. Mire hasta dónde llegamos, que no tengamos deudas en pago de alimentos para hijos. O sea, hasta ese extremo llegamos, ¿no? Nos han hecho una investigación previa. El día de mañana ya nos llegan las credenciales de Olguita. El Consejo Nacional Electoral ha tenido un retardo de la explicación que tenemos por algún tema de una funcionaria que ha renunciado, pero en este caso el Consejo Nacional Electoral ya nos ha reconocido, ya estamos actuando. El día domingo tuvimos en efecto la segunda reunión, digamos, ¿no? Cuando se hizo este trabajo del Consejo Electoral Provincial, sí pudimos ver algunos detalles. De uno de ellos, hay un buen manejo de parte del delegado, del licenciado Giovanni Bonfanti, de algunos vocales del secretario. Nos dimos cuenta que lo manejan muy bien, pero también pudimos percibir los nuevos que están ahora en este trabajo. Para ellos también es como nosotros llamamos institucionalmente o militar o policialmente como reclutas, recién está en un proceso de aprendizaje y hay que tomar el tiempo para orientar y guiar. Entonces, tenemos las puertas abiertas con el señor delegado provincial, con el señor secretario, de poder conversar con ellos, de poder conversar, dialogar con los observadores internacionales. Ojo, por si acaso aquí hay que tener mucho cuidado, Olguita. No puede ser observador alguien que esté identificado con algún partido o movimiento político. No pueden ser observadores. Y muchos de ellos, no sé cómo logran hacerlo, pero se hacen llamar como observadores. Hemos tenido una serie de capacitaciones. Del día de ayer tuvimos una capacitación muy buena de cómo es desde la impresión de las papeletas, el bodegaje, la distribución, las seguridades, qué es lo que hace cada una de las instituciones, las reuniones mantenidas con el COE. Fue muy importante la reunión. Ayer estuvimos un grupo de 80 personas como delegados que estamos en las provincias, cada quien con sus funciones, y se está coordinando de la manera más adecuada. Por supuesto, no es del número suficiente que desearíamos tener, pero vamos a hacer todas las piruetas del caso Olguita para de alguna manera intentar transparentar. Yo creo que es necesario que las autoridades comiencen a dar muestras de principios éticos, principios morales y sobre todo de credibilidad, para de alguna manera poder recuperar a nuestro país, poder recuperar la sociedad ecuatoriana. Y como yo menciono siempre, esto es por la lucha por nuestros hijos y por nuestros nietos, es por el legado que tenemos que dejarles a ellos. Históricamente tenemos que en algún momento ser observados por ellos. Así es. Y doctor, ¿qué pasó con el tema del simulacro? ¿Ustedes estuvieron también? ¿Hubo participación de parte del observatorio? Sí, Olguita, estuvimos, en algún momento tuvimos que hacer un contacto con enviarle un mensaje al licenciado, al director provincial, al delegado provincial, Giovanni Bonfanti, en razón de que, creo yo, me atrevería a decir, creo yo que en la provincia nunca se ha manejado un observatorio, y si se ha manejado, han sido observadores internacionales que han venido a darse una vueltita, a conocer, a ver cómo está el tema, y quién sabe hasta servir su ceviche,
Hoy vamos a salir muy desayunados a primeras horas de la mañana y a trabajar hasta altas horas de la noche, pensando única y exclusivamente de que este proceso debe ser transparente. Eso le comentaba Olguita del simulacro que se hizo. Pudimos notar ese buen manejo que lo hizo, pero son las personas que ya tienen un buen tiempo en la delegación provincial electoral. Pero las personas que recién están trabajando, les dije que están en un proceso de aprendizaje y espero que el día que sea ya el día efectivo ya puedan desarrollarse de mejor manera. Hay el compromiso de existir cualquier novedad. Vamos a estar en contacto con el presidente, los vocales, el secretario y hacerles conocer de primera mano para que ellos solucionen. De que no se llegue a solucionar, nosotros como observadores lo que haremos es informar y evidenciar los problemas que se han dado previamente de que se hizo un llamado y se le hizo conocer de las novedades a las autoridades del Consejo Electoral Provincial. Esto está debidamente organizado, mantenemos un reglamento con el que estamos actuando ahorita, hemos sido capacitados con esta reglamentación y otros temas más. Nos faltarán muchas cosas, pero básicamente estamos en condiciones de poder hacer los primeros y los mejores intentos de alguna manera para poder salvaguardar lo más preciado que tiene un país, la democracia. Muchas gracias, doctor Carlos Orbe Fiallos, por haber aceptado esta invitación y por habernos puesto de alguna manera al día de cómo se están dando las cosas a través de este observatorio y sobre todo cómo se va manejando ya pues la actividad en torno a lo que el día 7 de febrero pues todos esperan ir y depositar su voto, ejercer la democracia en todo caso y bueno, poder esperar los resultados verdaderamente deseados. Así que muchas gracias por su intervención y nosotros regresamos luego de esta pausa. Gracias a usted, Olguita. Buenas noches. Muchas gracias por seguir junto a Facebook Live de Periódico
El Costanero. Y antes de iniciar este segundo bloque de entrevistas, quiero mencionarles que este espacio va gracias al auspicio del arquitecto Ángelo Berrio Diseños y Arquitectura Comercial. Es una empresa dedicada al diseño comercial arquitectónico, interior e imagen corporativa, y es el único propósito es satisfacer las necesidades más exigentes de sus clientes, porque cuenta con un selecto grupo de profesionales que asesoran y transforman ambientes comerciales y residenciales de forma creativa, funcional, logrando espacios más agradables, cálidos y llenos de personalidad. Además, también se cuenta con la urbanización Santa Cecilia en Santa Elena, Viancón, con donde se encontrarán casas inteligentes con espacios adoquinados, alumbrado con piscina, área social, juegos infantiles y cancha deportiva, donde se podrá disfrutar de una excelente estadía. Así que esto es la propuesta que tiene el arquitecto Ángelo Berrio, Diseño y Arquitectura Comercial. Y bueno, a continuación queremos dar la bienvenida al candidato a la Asamblea Nacional por la provincia de Santa Elena, el abogado Ronnie Altafulla Rojas, por el movimiento Unión Ecuatoriana Lista 19. Con él conversaremos para conocer un poco acerca de su perfil personal, profesional y político. Muchísimas gracias, abogado, por estar con nosotros y por asistir a esta invitación. Muchas gracias, muy buenas noches. Agradecerle por la invitación, por la apertura para poder dar a conocer a la provincia de Santa Elena cuáles son las propuestas que Ronnie Altafulla está plasmando en su candidatura para la Asamblea Nacional. Muy buenas noches. Gracias, muchas gracias, abogado. Cuéntenos un poco, y antes de entrar pues, a las propuestas, precisamente queremos un poco conocer quién es el abogado Ronnie Altafulla, qué es lo que ha venido haciendo durante este tiempo, de dónde sale, cuáles son sus propuestas, luego lo veremos, pero sobre todo cómo fue ese transitar suyo de lo personal a lo profesional en este tiempo. Bueno, Ronnie Altafulla es el menor de 4 hermanos. Mi papá es oriundo de la provincia de Esmeraldas, se radicó en la provincia de Santa Elena hace más de 40 años. Soy el menor de mis hermanos, todos tenemos profesión. Vengo de una familia de clase media-baja. Nací y crecí en el Cantón La Libertad. Cursé mis estudios primarios en la Escuela 13 de Abril, que queda en el barrio General Enríquez Gallos, que es mi barrio donde yo crecí, que es uno de los barrios más grandes del Cantón La Libertad. Luego me gradué en el Colegio Guillermo Ordóñez Gómez y cursé mis estudios superiores en la Universidad Estatal Península de Santa Elena, obteniendo el título de abogado de los tribunales y juzgado de la República del Ecuador. En la actualidad estoy cursando una maestría en Derecho, así como también un PhD en Derecho en la Universidad de Mar del Plata. Mi vida profesional, mi trayectoria, he sido asistente de fiscales, fui jefe de coactivas del municipio de Santa Elena, analista jurídico en ese mismo municipio, asesor jurídico del registro de la propiedad en el primer periodo del alcalde Otto Vera. Luego de eso gané un concurso público para ser director de recuperación de cartera y de bienes del Banco Central del Ecuador en la ciudad de Guayaquil. Estuve allá casi 2 años. Luego de eso regresé a mi provincia como director jurídico del Ministerio del Ambiente, que siendo este mi último cargo. Luego de esto renuncié hace 3 años y en la actualidad estoy al frente del estudio jurídico Altafulla Asociados, donde soy su director, y gracias a Dios en estos 3 años hemos llevado al frente las causas justas más relevantes de la provincia, así como también diferentes casos que han sido conocidos por la ciudadanía en general. Cuéntenos un poco cómo usted, luego de estar en la función pública y de ejercer esta profesión, en este caso abogado, cómo usted logra entrar ahora a la política y por qué motivo. Bueno, le recuerdo que yo trabajé en la Fiscalía, fui pasante en la Fiscalía, luego fui meritorio en la Fiscalía en la época del doctor Washington Pesantes, quien es nuestro líder máximo, quien fue fiscal general de la Nación, y en su periodo de fiscal fue una persona intachable, una persona que luego de salir de sus funciones como fiscal general de la Nación nunca tuvo juicios políticos, no ha estado encausado penalmente en ningún tipo de situación referente a actos de corrupción. Es con esta coyuntura de que a nivel nacional un selecto grupo de juristas, como en Guayas el doctor Joselito Argüello, un jurista muy conocido, en Machala el doctor Palmer Delgado y otros juristas más, inclusive César Rodríguez, quien ya fue asambleísta en otra
en otro periodo, también es parte de nuestro movimiento, y este grupo de juristas a nivel nacional me llamaron para que sea parte de las filas, conociendo la coyuntura laboral que tenemos con el doctor Pesantes y con estos otros juristas, para poder dar un refresh a la Asamblea Nacional, ¿no? Darle un nuevo rostro a la política local y sobre todo trabajar en ese cambio de generación política que requiere el país. Si bien es cierto, nunca he participado en una contienda política, no es menos cierto que los abogados nacemos con esa formación política. Recordemos que desde la facultad es la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas, y ahí es donde venimos los abogados, y tenemos ese ímpetu y esas ganas siempre de poder trabajar en cuestiones positivas para los cambios y los verdaderos, el verdadero desarrollo de cuestiones en todos los aspectos. Así es, y precisamente el hecho de estar pues, como un candidato a asambleísta, en la asamblea lo que se requiere es precisamente generar leyes, revisar ese tipo de fiscalizar, de hacer, de todos modos, tiene que ver todo con el tema legal, ¿verdad? Y en estos últimos tiempos como que se ha visto menoscabado un poco el tema de la asamblea. Hemos visto precisamente en los tiempos donde más necesidad ha habido de poder contar con los padres de la patria, hemos visto que han habido lamentablemente hechos de corrupción bastante nombrados en estos últimos tiempos. ¿Cómo así alguien de pronto como usted, que recién entra y que quiere ir a hacer este trabajo, cómo ve usted a la asamblea, en todo caso desde afuera, antes de ingresar, y qué cree que pudiera aportar más allá de lo que en este caso sería ya su propuesta de campaña, ¿no? Inicialmente, como un ciudadano que está desde afuera mirando a esta asamblea, ¿cómo la siente? ¿Qué piensa usted que puede ir a hacer allá desde primero la parte personal? Bueno, tenemos que recordar que la Asamblea Nacional en la actualidad tiene solo un 2% de aceptación por la ciudadanía. Pero usted, estimada Olga, debe conocer que Ronnie Alonso Altafulla Rojas nació y ha crecido en la provincia de Santa Elena. Estuve en la universidad al frente de diferentes luchas sociales, esto es con la Federación de Estudiantes Universitarios en mi época estudiantil, y estuvimos en Quito y en Villingota para que Santa Elena sea provincia. Y de ahí nace que más allá de que la Asamblea Nacional en la actualidad solo tenga un 2% de aceptación, jóvenes como nosotros, preparados, que nos encontramos con la preparación académica y con la calidad moral suficiente para poder ir a la Asamblea Nacional, queremos participar para darle un refresco a la provincia en todo lo que tenga que ver con respecto a los verdaderos procesos de fiscalización que realizaremos, así como también para legislar en política nacional. Ya le dimos la oportunidad a los que jugaron pelota, a los que bailan fútbol, a los que bailan, a los de los reality shows, a los modelos, a las actrices, sin desmerecer sus profesiones y sus cualidades. En esta ocasión, la ciudadanía tiene que dar votos por gente profesional, muy independientemente si son abogados, ingenieros, médicos, licenciados en comunicación, pero hay que darle la oportunidad a las verdaderas personas que nos hemos preparado. Mi aporte como ciudadano de la República a fomentar verdaderas leyes que sean equilibradas a la realidad social de lo que vivimos. Es impensable que tengamos leyes en el país que no estén acorde a lo que realmente necesita el ciudadano como tal. Esto se lo digo como conocedor de las leyes y como un especialista en derecho penal que todos los días litigo y que todos los días es una lucha diaria contra todos los aspectos de la corrupción, no solamente local, sino también nacional. Y ahí nace la importancia de que uno de nuestros principales proyectos de ley es poder presentar una reforma al Código Orgánico Integral Penal, en especial a los delitos que se cometen contra la administración pública, los famosos delitos de cuello blanco. Es imposible que en la actualidad el delincuente de cuello blanco sea premiado y tenga prebendas y penas disminuidas, que se puede acoger a la colaboración eficaz, que puede recibir penas disminuidas, que le dan medidas alternativas, que si contribuye a la investigación de delitos que también ellos han cometido, reciban consideraciones. Eso se tiene que acabar en el país. Se tiene que acabar. El delincuente de cuello blanco tiene que ser tratado y sancionado igual que el violador, que el narcotraficante, que el asesino, que reciban penas verdaderamente representativas para que se cambie de mentalidad del funcionario público, que es premiado con un puesto de ministro, viceministro, subsecretario, y que piense que tiene que trabajar y que no le puede meter las manos
a la arca pública. Es la única manera de que las normas encapsuladas que están en la Constitución de la República se hagan prevalecer sobre todos los aspectos. Vamos a revisar el cuadro de candidatos del Movimiento Unión Ecuatoriana Lista 19 para luego empezar pues, a ver todas esas propuestas que ustedes tienen en conjunto, ¿no? Por favor, Francisco, me ayudas con el cuadro y dice, pues, Ronnie Altafulla Rojas, que es el candidato, el primer candidato a la Asamblea por Unión Ecuatoriana Lista 19. La segunda persona es Alicia Vera. Como tercer representante estaría Francisco Mendoza. Luego tenemos las personas en la parte suplente. La primera suplente sería Jennifer Rodríguez Jaramillo. Segundo suplente, Steven Isaac Nolivos Gutiérrez, y Zuli Burbano Muñoz sería la tercera suplente. Cuéntanos cómo llegaron a este grupo y qué es lo que ustedes llevarían en conjunto como un planteamiento hacia la Asamblea. Bueno, usted debe conocer de que todos los candidatos que están participando en nuestro movimiento, la abogada Alicia Vera Caiche, es una jurista también de la provincia de Santa Elena, graduada también en la UCSE, así como también el abogado Euler Mendoza Ponligua. Todos nuestros candidatos alternos son estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil, radicados en la provincia de Santa Elena, que, al igual que nosotros, vienen colaborando en diferentes situaciones jurídicas de una u otra manera con respecto a la frecuentación de temas legales. Ahora bien, nosotros como asambleístas presentamos un plan de trabajo global, no individual, porque así nos lo pide el Consejo Nacional Electoral en esta ocasión, y de ahí nace la importancia de poder establecer que cada una de las circunstancias que derivan de nuestro plan de trabajo es referente a los temas netamente de relevancia e importancia en la provincia, como por ejemplo el tema de la seguridad pesquera, como por ejemplo el tema del mejoramiento en las situaciones agrícolas de la provincia, así como también el tema turístico. Okay. Dentro de las propuestas que ustedes tienen, ¿cuáles serían las que más relevantes de pronto para poder tratar ya en el pleno de una asamblea, de ser electos? En el tema penal, lo que le acabo de comentar, la reforma al Código Orgánico Integral Penal con respecto a los delitos que se cometen contra la administración pública. De igual manera, nosotros al llegar a la Asamblea Nacional vamos a solicitar la inclusión de una norma transitoria, entiéndase por eso las disposiciones que están en la norma, pero que son aplicables en el futuro, o de manera inmediata, de conformidad con el transcurso de la sustanciación de la norma, ya que disponga la evaluación y la veeduría internacional a todos los procesos penales del país. Jueces y fiscales van a tener que dar cuentas de por qué en estos casos sí se sanciona de manera ejemplar y por qué en otros casos no se sanciona de manera ejemplar. ¿Por qué lo hacemos con una transitoria? Porque nuestra normativa establece que es el Consejo Nacional de la Judicatura quien tiene el control y la evaluación de los jueces y fiscales. Pero no podemos siempre jugar en cancha propia y es por eso y de ahí nace la importancia de poder solicitar veedurías y evaluaciones con carácter internacional, con la finalidad de verificar las verdaderas actuaciones y que sea de manera imparcial que se hagan estas verificaciones a jueces y fiscales del país y que den cuentas de qué es lo que ha sucedido en todos los casos. También usted menciona que dentro de lo que es la acción que usted desarrollaría dentro de la Asamblea Nacional sería fiscalizar primero solicitando información pública respecto a lo que se ha hecho con la utilización de las aguas servidas que van destinadas a las piscinas de oxidación. Cuéntanos un poco cómo haría este trabajo. Bueno, mire, es conocido por la provincia de Santa Elena de que existen conexiones clandestinas de diferentes asociaciones agrícolas que funcionan en el sector Velasco Ibarra. Estas aguas no son aguas que sirven para el consumo humano, así como tampoco para el sistema de riego de productos de ciclo corto. Sin embargo, las instituciones que están relacionadas al control de estas actividades, entiéndase por esto, el MAC, que tiene el control del manejo de las tierras, así como también Agrocalidad, que tiene que ver con el manejo de estos productos, nunca ha solicitado informes o ha realizado procesos administrativos
con respecto a la calidad de estos productos. Es decir, estamos utilizando las aguas negras o la disposición final de las aguas negras de toda la provincia que van a las piscinas de oxidación para que a través de conexiones clandestinas los productos de ciclo corto, los que ustedes tienen en el mercado, en los centros comerciales, sean consumidos por la población peninsular. De ahí nace que yo, de ser electo asambleísta, lo primero que voy a hacer es presentar una denuncia penal en contra de todos estos funcionarios. Es lo primero que voy a hacer. Y lo segundo que voy a hacer es solicitar un verdadero acceso y solicitud de información con la finalidad de que nos indiquen qué es lo que han hecho. La empresa de agua pública de la provincia también tiene que dar cuenta sobre aquello, porque la administración de estas piscinas de oxidación le corresponden a los GATS municipales a través de la empresa de agua pública, que hace el respectivo mantenimiento. Y son ellos que tienen que verificar que los niveles y que la calidad de esta agua, ojo con lo que les voy a decir, que la calidad de esta agua sea idónea para que sea depositada primero esas piscinas y luego la disposición final que va al mar. Sin embargo, nada de eso existe y ningún asambleísta en la provincia durante todo el tiempo que hemos estado como provincia ha solicitado información sobre aquello. Conozco ahora que la Policía Ambiental ha presentado una denuncia en la Fiscalía respecto a este tema, pero más bien no por la calidad de los productos, sino más bien por qué se está utilizando este recurso hídrico, ojo, para sembrar o para poder regar estos productos. Claro, en el caso de, hay aquí, yo quiero dar lectura a nuestros seguidores. Hay seguidores que están haciendo algún tipo de comentario que me parecen muy interesantes porque fueron conversaciones o fueron situaciones que se dieron en su momento, como por ejemplo, alguien se está refiriendo, Cecilia Orbe dice, y se refiere precisamente al ex fiscal, que es la persona que está liderando el movimiento político. Él en su momento, el ex fiscal de la Nación, que tuvo, que es precisamente en este momento la persona que está liderando el movimiento político, ella habla y dice que no se puede hablar de un fiscal como intachable cuando hay un accidente de tránsito que estuvo incluida su esposa. ¿Hubo en algún momento una situación que se generó precisamente de este accidente de tránsito? ¿Usted pudiera aclarar de pronto para que la ciudadanía conozca de que si eso se resolvió realmente desde la manera legal como correspondía o hubo algún tipo de situación que de pronto es necesaria mirar, ¿no? Muy conocido por la ciudadanía de que se pretendía inmiscuir a la señora Alice Borja, que es la esposa del doctor Washington Pesantes, en un presunto accidente de tránsito. Las investigaciones realizadas por los peritos especializados de la Comisión de Tránsito, bueno, no de la Comisión de Tránsito, sino de la Policía de Tránsito, determinaron de que fue un funcionario público, un edecán del señor ex ministro fiscal, quien habría manejado el vehículo automotor que fue parte del accidente de tránsito, que no fue quien provocó el accidente. Fue parte del accidente de tránsito, ¿ya? Y así usted lo puede consultar, eso es público, se puede consultar en el SACYE, que es el Sistema de Administración de Juicios del Ecuador, así como también en las diferentes páginas institucionales, y usted podrá conocer que efectivamente este funcionario que había utilizado el vehículo estatal que correspondía a la autorización exclusiva del fiscal general de la Nación, fue declarado inocente en lo posterior. Ok, en el caso de las leyes que usted menciona en relación al tema de aguas incluso, también menciona otro seguidor acá, Alberto Pareja, dice que estas leyes están hechas hace años en la Asamblea, pero que no se las quiere aprobar de alguna manera por conveniencia. Siempre dentro de la Asamblea hay muchas leyes. Usted sabe que nuestro país es un país que está lleno precisamente de leyes, de reglamentos y de una serie de documentos que pudiéramos pues ser el país más perfecto del mundo. Sin embargo, esas leyes o no se cumplen o en su defecto están archivadas dentro de la Asamblea y algunas por conveniencia en un momento determinado no han salido a la luz pública y no se ejecutan tampoco, ¿verdad? Usted como asambleísta, en el momento en que esté legislando, ¿usted haría una revisión de ese tipo de leyes y cómo sería parte de esos equipos? O sea,
tendrían pues toda la capacidad, me imagino, para ir y lograr hacer un equipo de trabajo que verdaderamente beneficie al país, porque como usted se da cuenta, lamentablemente en la Asamblea siempre hay ese tipo de situaciones. Todo se mueve en función de ciertas conveniencias que siempre van en función de personas y no del total de los ciudadanos del país, ¿no? Eso sería bueno conocer usted cómo haría y si estaría en todo caso en la disponibilidad de ejercer todas esas acciones que permitan finalmente salir con leyes y que sean cumplidas y que verdaderamente cumplan también con la misión para la cual fueron creadas. Estimada periodista, la ciudadanía debe conocer de que el tema de la propuesta de leyes para su respectiva aprobación o el tema de la moción de normativa para su respectiva aprobación con los filtros que determina la ley orgánica legislativa, muchas veces no solo va a depender de los asambleístas, sino también de las voluntades políticas del país. Ahora bien, en este contexto, lo que debemos mejorar con el tema de la mala utilización de este recurso ya en los productos de ciclos cortos es solamente, que es algo tan sencillo, solicitar información, algo que nadie lo ha hecho. No termina ahí con la solicitud de acceso a la información, sino buscar la verdadera solución. ¿Cuál es la solución? De que se hagan inmediatamente los correctivos y que esas guías que son clandestinas sean clausuradas inmediatamente, que se conmine a la asociación agrícola o a las asociaciones agrícolas de que compren o que vayan y soliciten el suministro de agua potable como tiene que ser, para que esos productos sean regados con agua potable, más no con aguas negras ni con aguas desechas. Lamentablemente, como lo mencionan, existe en nuestro país, fuese el país perfecto con la cantidad de leyes que tiene, lo que no hay es una verdadera aplicación de aquello. Utilizamos la normativa a nuestra conveniencia. Para muchos casos sí nos conviene, entonces lo aplicamos de una manera, pero para los casos que no nos conviene, pues simplemente nos hacemos la vista gorda. Y es de ahí que nace la importancia de que la ciudadanía tiene que, en primer lugar, hacer un voto de conciencia, de saber elegir de manera consciente a sus representantes, a los que van a legislar, a los que van a hacer los proyectos de ley, quizás personas realmente preparadas, porque tenemos 100.000 leyes en el país, tenemos una cantidad apoteósica de leyes, pero que son leyes burdas, que son leyes que no cumplen con los requisitos mínimos para que tengan un nivel de cumplimiento, que no están acorde a lo que dice la Constitución de la República del Ecuador. He escuchado a algunos candidatos que hablan de solicitar una asamblea constituyente. Pues discúlpenme, eso no está en la facultad de un asambleísta. Pero sin embargo, es importante de que la forma y los métodos de cómo se aprueban los filtros o cómo se aprueban las leyes y toda esa tramitología siga siendo no la misma, para que no solamente nazca de las voluntades políticas, sino de que nazca de la voluntad de cada asambleísta. Le pongo el ejemplo, de yo ser electo asambleísta, tengo un sinnúmero de leyes que quiero presentar, pero lamentablemente yo voy con mi normativa y mi cuerpo de ley que quiero ser aprobado, pero si no tengo el bloque legislativo o no tengo el apoyo político de ciertos bloques, pues mis leyes quedarán en el sueño de los justos. Entonces, es lamentable que suceda eso en el país, pero por lo menos debe existir la voluntad política de nuestros representantes de poder solicitar y mocionar proyectos de ley, y que no queden solo aplastando botones o levantando la mano en la asamblea, que es lo que ha pasado lamentablemente en nuestros últimos periodos como provincia. Así es. Y ahora, en base a todo lo que usted menciona precisamente y esas propuestas que a veces se lanzan por a lo mejor cumplir con algún tipo de, sobre todo en tema de campaña política, sin embargo sabemos que no es muy poco probable que esas situaciones se puedan dar y que, por ejemplo, en el caso que usted menciona de hacer juicios en torno a los temas, por decirle, de temas de agua, sin embargo, usted conoce bien que dentro de la Asamblea es la fiscalización lo que más bien cuenta, fiscalizar, saber por dónde van y luego pues las autoridades de los diferentes niveles de gobierno tienen que ejercer las acciones competentes. Pero usted, ¿cómo dentro de lo que corresponde
a la acción de asambleísta. Por eso es que es bien importante conocer un poco cuáles son esos mandatos y normas constitucionales que tiene desde la Asamblea Nacional, pero sobre todo conocer bien los temas que en obligaciones generales se tienen que tener muy claras cuando una persona es elegida dentro de este tiempo, que es, bueno, 4 años, y que la Asamblea pues tiene que quien esté en la política, conocer que al menos en el artículo 120 de esa asamblea, pues tienen las atribuciones y deberes que determina sobre todo la ley, que en esos casos está el fiscalizar, el expedir, por ejemplo, en el numeral 6 dice expedir, codificar, reformar, derogar leyes e interpretarlas con carácter general obligatorio. Entonces, todas estas cosas es importante porque a lo mejor usted va y hace una denuncia y eso a lo mejor no corresponde dentro de lo que hay que actuar, ¿no? Entonces, es más o menos para conocer de qué manera usted actuaría en torno, por ejemplo, este tema del agua es importantísimo en la medida en que es un líquido vital que para la vida de la persona es esencial. Entonces, obviamente, habría que buscar los otros mecanismos necesarios para poder lograr que efectivamente hayan esas sanciones en un momento determinado para quienes no estén obrando bien desde los diferentes niveles de gobierno. Bueno, yo creo que a lo mejor me expresé mal al decir que, o me hice entender mal. Yo no he hablado en ningún momento de llamar a juicio político a estos actores, porque no corresponde llamarlos a juicio político. Lo que yo he hablado es presentar una denuncia penal, denunciarlos penalmente por estos agravios y estos atropellos que afectan altamente la salud pública de los ciudadanos. Es un tema de salud pública y es indiscutible, y lo puedo denunciar yo como Ronnie Alonso Altafulla Rojas, o lo puede denunciar como asambleísta de la provincia, lo puede denunciar usted. Es el sentido ciudadano. Cualquier persona que se sienta en la capacidad de denunciar lo puede hacer. Más allá de que el artículo 120 de la Carta Magna, que es la voluntad del soberano del constituyente de Montecristi del año 2008, lo que ahora conocemos como Constitución, determina cuáles son las facultades de los asambleístas, así como también el 135 dice que solamente se podrán presentar proyectos de ley que no tengan que ver con el incremento del gasto público, porque eso es una competencia netamente del Ejecutivo. Pero lo que sí nos corresponde como ciudadanos es poder presentar nuestra voz de protesta a cada de estas actuaciones que sí son competencia de las instituciones del desconcentrado, del Ejecutivo desconcentrado de la provincia, como es el MAT, como es el Ministerio de Ambiente, inclusive, en algún momento. Altafulla Rojas, muchísimas gracias. Él es el primer candidato a la Asamblea por el Movimiento Unión Ecuatoriana, lista 19. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y pues de alguna manera darnos a conocer los planteamientos que tiene y de quién es usted y de qué manera pues la gente puede llegar a tener como un representante de esta provincia. Muchísimas gracias y le deseamos muchos éxitos desde Periódico Costanero. Muchas gracias, agradecerle por la oportunidad, un fuerte abrazo y que tenga buenas noches. Muchas gracias y bueno, vamos a regresar luego de esta pausa. Muchas gracias.
Muchas gracias a quienes nos siguen todavía a esta hora aquí a través del Facebook Live de Periódico El Costanero y su programa Conciencia Electoral. De esta manera hemos terminado este segundo día de Conciencia Electoral. Gracias a todos nuestros invitados del día de hoy, a ustedes que siguen este programa, que lo único que pretende es precisamente dar a conocer a esos candidatos a la Asamblea Nacional por la provincia de Santa Elena y realizar la mejor elección, sobre todo informada. Pues que tengan todos ustedes muy buenas noches y estaremos viéndonos el próximo viernes con más de Conciencia Electoral.